Puede empezar, maestra Karina. Buenas tardes. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos los participantes. El día de hoy estamos empezando el curso taller de preparación para el nombramiento segunda etapa. Sé que deben de tener muchas inquietudes, ¿no? Sé que deben de tener muchas expectativas para saber cómo es que nos vamos a preparar para presentarnos para este concurso. Sin embargo, bueno, vamos a ir poco a poco despejando cada una de estas dudas, ¿no? Agradezco bastante el apoyo de los docentes que están aquí y que van a manejar la plataforma. Muy bien, mi nombre es Karina Vela, ¿no? Soy directora de una escuela pública, también soy docente capacitadora a nivel ministerial, he realizado diferentes talleres y bueno, el día de hoy estoy convocada para precisar algunas orientaciones para la planificación en lo que es educación inicial. Vale aclarar que todo el material está sustentado en fuente Minedu. Minedu ha sacado bastantes cartillas orientadoras sobre la planificación, sobre las sesiones, bastante material para cada uno de los niveles y en este caso, en función a ello, al análisis que hemos realizado, es que estamos presentando el PPT que vamos a desarrollar a continuación, ¿no? Las preguntas las vamos a ir desarrollando, pero esto no es un monólogo. Yo lo que voy a pedir es que las participantes, cuando tengan las preguntas o quieran abrir el micrófono para ahí poder ir interactuando, lo hagamos. Obviamente con el respeto debido a las demás. ¿Sí? Muy bien, vamos a iniciar entonces. Tenemos... ¿Cuál es el propósito de nuestro curso del día de hoy? Porque vamos a trabajar toda la semana. Pero hoy tenemos como propósito brindar orientaciones para el proceso de la planificación de las sesiones en el nivel inicial. ¿No? La metodología va a ser un intercambio de experiencias, interacción, trabajo en equipo y el producto es el esquema de planificación en el nivel. La primera pregunta que salta automáticamente y que me gustaría que participen, no sé si por el chat o en todo caso micrófono abierto, es ¿qué aspectos debemos considerar para la planificación? A ver, ¿quién me podría decir? ¿Qué aspectos debemos considerar para la planificación? A ver, ¿alguna maestra que quiera participar? La característica de los niños, quizás la edad. Perfecto, las características, la edad, muy bien. El contexto nos dice Norma, muy bien. Donde estamos realidad. Perfecto, la realidad. Así es. El interés, que también es importante. Muy bien. ¿Algún aspecto más? El diagnóstico. El diagnóstico está situado dentro de lo que vendría a ser la definición del contexto, ¿no? Bien. ¿Alguna problemática que hay en el aula? Las problemáticas del aula. Perfecto, las problemáticas del aula también hay que considerarlas, ¿sí? Pero todo ello es lo que vamos a tener como visión para poder trabajar. Pero cuando hablamos de aspectos, quiere decir qué partes voy a considerar en esa planificación. Y lo vamos a ver en el siguiente, que están aquí. Hay que considerar estos aspectos. Son 6 y los tenemos que tener bien presentes. El color rosa, que es el propósito. Están las producciones de color celeste, la secuencia de actividades de color lila, los criterios de evaluación, que están en verde, la situación de aprendizaje, que está en amarillo, y los enfoques transversales, que están en color medio naranja. ¿Sí? Y al costado vamos a encontrar la definición de cada uno de ellos, ¿no? Pero está en desorden. Acá viene lo complejo. A ver, vamos a recordar, porque sé que muchos de ustedes ya trabajan como docentes, y vamos a ver. El número 1 dice, conjunto de actividades que conducen a los estudiantes a afrontar situación o problemas complejos. ¿Cuál vendría a ser ese? La situación, el propósito. ¿Perdón? Secuencia de actividades. Ya, por ahí nos dicen secuencia de actividades. A ver, ¿quién más? Por acá me dicen la situación social. ¿Quién más me podría decir? A ver. Situación. Conjunto de actividades que conducen a los estudiantes a afrontar una situación o problema complejo. Situación. Situación. Ya. ¿Quién más dice situación? Porque por ahí también me han dicho secuencia de actividades, ¿ah? Secuencia de actividades.
A ver, vamos a ir uniendo, ¿sí? Por acá me dicen que la situación sería el conjunto de actividades, ¿sí? Otras me dicen que la secuencia de actividades es el conjunto de actividades. Ok, vamos anotando en un papel, cada una va a ir anotando en un papel, morado 1 o amarillo 1, ¿sí? Y luego vamos a ver la respuesta final. Perfecto. A ver, están impregnadas en las competencias, es el 2, ¿ah? Están impregnadas en las competencias, orientando en todo momento la acción pedagógica. Se traducen en formas específicas de actuar. ¿Cuál sería? Están impregnadas. Criterios. El propósito me dicen por ahí. A ver, ¿quién más? Criterios. Criterios. Los enfoques. Ya, a ver, vamos poniendo, a ver. El número 2, algunos lo están poniendo con el rosado, algunos lo están poniendo con el verde. ¿Sí? Vamos con el número 3. Dice, se refiere a las competencias que requieren movilizarse para responder al reto, situación, problema planteado o necesidad de aprendizaje. Criterio. Ya, algunas me dicen criterio. ¿Alguna me dice algún otro o todos están de acuerdo con qué criterio? A ver, vamos poniendo, vamos asociando. ¿Sí? Pasamos al 4. Se constituye en evidencia de aprendizaje de los desempeños de los estudiantes. ¿Cuál se va a constituir? La producción. Ya, las producciones me dicen el color celestito. Ya. Producciones. Ya. Producciones. Perfecto, creo que ahí está más clarito, ¿no? Varias están diciendo las producciones. Bien. Producciones. 4, celeste. 5, referente específico para el juicio de valor, miren esas palabras claves, ¿ah? Referente específico para el juicio de valor sobre el nivel de desarrollo de las competencias. ¿Quién me da el referente específico? ¿Quién me da ese referente? Ya, algunas me dicen propósito. Criterio. Criterio. Criterio, ya. Criterios. Es criterio, me dicen por ahí, ¿sí? Criterio. Entonces pongan 5 verde o las que quieren ponen 5 rosado. Luego vamos a comparar sus respuestas. 6. Presenta un orden lógico y coherente. Buscan el desarrollo de la autonomía de los estudiantes y se proyectan actividades factibles de ser desarrolladas en un tiempo previsto. Secuencia didáctica. Entonces, para aquellas que me decían que el número 1, que es el conjunto de actividades, era la secuencia, a ver, vamos esclareciendo por ahí. Si ahora me dicen que el 6 es la secuencia, ¿cuál sería el 1? Transversales sería la 2. No, ¿Perdón? diré la 1. El conjunto de actividades sería la 1, claro, es la 1, pero ¿con cuál va a ir? ¿Con qué color? Ok, creo que ya todas tienen su respuesta en su papel, ¿sí? Muy bien, pues ahora vamos a ir viendo cuál realmente es, ¿sí? Vamos a ir descartando los más prácticos, ¿sí? Entonces, tenemos, por ejemplo, creo que todos habían coincidido en el número 6, que es presenta un orden lógico coherente, ¿no? Buscan el desarrollo de la autonomía, ¿sí? Y a ese le habían dado la mayoría de ustedes, que era la secuencia de actividades, ¿cierto? Muy bien, ahí está. Esa es la 6, la secuencia de actividades. Ahí estamos todas perfectas. Otro con el cual coincidieron bastante todas, o la mayoría de las que me hablaron, era que se refiere el referente específico para el juicio de valor. Y varias habían mencionado que ese era el determinado criterio de aprendizaje. ¿Sí? Los criterios de evaluación. Entonces, el referente específico es el que me va a dar el juicio de valor, es el que me va a determinar el estándar. ¿Sí? De ahí sale del estándar, se ve el criterio con el que voy a evaluar mi sesión y es mi referente. Ese va a ser mi línea base. Con eso voy a poder evaluar a mis chicos. Voy a tener una mirada, un horizonte. ¿Sí? Las evidencias también fue algo que todas dijeron, sí, las producciones, todas estaban de acuerdo, ahí sí nadie confundió la producción, pues entonces a ese le vamos a poner el color celestito. Miren cómo ya vamos esclareciendo, ¿sí? Y nos quedan estos 3. Ahí teníamos la mayor cantidad de dudas.
Algo que no nos podemos olvidar, porque te pueden preguntar cuando vas a hacer tu sesión, cuando vas a hacer tu clase demostrativa, lo primero que te va a preguntar el jurado es, ¿cuál es su propósito, profesora? Y tú tienes que determinar o señalar cuál es el propósito. Y tu propósito es tu competencia. ¿Sí? Entonces, la número 3, como ustedes dicen. Entonces, cuando te pregunten, ¿no? ¿Cuál es su propósito? Es decir, ¿qué clase vas a armar? ¿O qué clase vas a desarrollar? ¿No? Entonces, tú le vas a decir la competencia. ¿Sí? Por eso dice, propósito se refiere a las competencias que requieren movilizarse para responder al reto, la situación, el problema planteado o la necesidad de aprendizaje de los estudiantes. Y no solamente es un problema, también puede ser una necesidad de aprendizaje. Y cuando te hablan de que la competencia se requiere movilizar, ¿qué movilizamos? Capacidades. ¿Perdón? Capacidades. Las capacidades. Uy, qué chicas tan hábiles. Perfecto. Entonces movilizamos todas las capacidades para poder desarrollar la competencia. ¿Cuáles nos están quedando? Nos está quedando el amarillo, que es la situación, y el enfoque transversal. El enfoque transversal siempre va a estar hilado, unido, como dice su nombre, transversalmente, A la ¿no? 12. Inmerso a la competencia. En este caso sería La dos, número 2. La 2. el número dos. 2. Perfecto, ¿no? Los enfoques transversales están impregnados en las competencias, orientando en todo momento la acción pedagógica y, como dice, se traducen en formas específicas de actuar. Por eso es que hablamos que tenemos una mirada o un enfoque transversal a tal aspecto. Por ende, cuando hablamos de la situación, es cuando planteamos el conjunto de actividades que conducen a los estudiantes a afrontar todo. Entonces, no estamos hablando ahí de la secuencia de actividades, estamos hablando de la situación, que es la que definimos, ¿sí? Y de esta manera quedaría armado nuestros aspectos que tenemos que desarrollar en toda planificación. Esto es básico, porque si no tengo entendido cuál es el propósito, cuál es el criterio, cuál va a ser mi producción a elaborar o a desarrollar con los chicos, no voy a poder desarrollar mi sesión de clase. ¿Ya? Entonces, en cualquier momento, puede ser antes, puede ser al final, te van a preguntar, ¿cuál es su propósito, profesora? Tú le dirás la competencia. ¿Qué producciones son las que tú desarrollaste o consideras que las producciones que desarrollaste son buenas? Y entonces tú dirás, sí, mis producciones fueron tal, 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 y les enumerarás todas tus producciones que serían las evidencias del desempeño de los estudiantes, que pueden ser tangibles o intangibles. ¿Sí? Entonces, obviamente, cuando tú vayas a desarrollar tu sesión, tú solo vas a trabajar una actividad de toda esa secuencia. Tu EDA, ¿no? Tu experiencia de aprendizaje, está formada por varias actividades, ¿no? Presentan un orden lógico, coherente, buscan la autonomía del estudiante, tienen que ser factibles de desarrollar, pero una es la sesión que tú vas a desarrollar el día que te cite el comité. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos claras? Sí, sí, maestra. Sí. Sí, Perfecto. Y vamos a compartir material para lectura que va a apoyar bastante esto, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué aspectos tenemos que tener en cuenta? Lo que ustedes habían mencionado. Primero, conocer y comprender las competencias y los aprendizajes que se esperan que logren los niños y niñas en educación inicial. ¿Dónde encuentro eso? En el currículum. ¿Dónde encuentro eso? En las cartillas de orientación del Minedo. Entonces es importante revisar todo ese material. Si yo conozco bien el área, el enfoque, la competencia, la movilización de las capacidades, el criterio que voy a evaluar, mi sesión va a salir muy bien. ¿Sí? Otro de los aspectos que tengo que tener en cuenta es conocer y comprender el desarrollo infantil y las características de los niños y niñas del contexto donde van a desarrollar su sesión. Hay que conocer cómo son estos niños, ¿no? Cómo se han desarrollado, qué características tienen, en diferentes aspectos. Y lo tercero es tener en cuenta las necesidades de aprendizaje identificadas en los niños y niñas. No trabajamos contenidos, no trabajamos temas, no es como antes que, por ejemplo, podíamos decir, en inicial les enseñan los colores, las letras, los números, las formas, los tamaños. No. Nosotros trabajamos en función a necesidades de aprendizaje. ¿Cuáles son las necesidades de aprendizaje? Una vez que se ha hecho la evaluación del estudiante, se detecta dónde hay debilidad. ¿Qué competencia es la más baja en desarrollo? Esa es, obviamente, una necesidad, se detecta y se trabaja en función a ella.
Las temáticas son pretextos. Entonces, por ejemplo, yo veo que mis niños tienen un problema en producción de textos, ¿sí? Entonces, mi propósito será la competencia de producción de textos, porque yo veo que hay esa necesidad latente. Mis chicos no están trabajando muy bien la producción de textos. Pero, sin embargo, yo veo que los chicos tienen interés en los insectos. Pues entonces haré una sesión dentro de un EDA, dentro de una experiencia de aprendizaje sobre los insectos, que hable de muchas cosas de insectos. Trabajaré una sesión para lo que es la producción de textos. ¿Sobre qué? Sobre los insectos. ¿Me dejo entender? O sea, no voy a trabajar colores, formas, no, eso está inmerso. A través de las experiencias, el niño contará, el niño verá formas, el niño escribirá, ¿sí? El niño leerá y desarrollará las competencias que tiene que desarrollar. Entonces, es importante saber que en este caso ustedes, al llegar a un grupo nuevo, porque no lo están conociendo todavía, van a tener que más o menos, de acuerdo a las características, vamos a decir, transversales de todos los niños, plantear su sesión de aprendizaje. Pero una vez que ya ingresen y si te preguntan, básicamente con los resultados de la evaluación de diagnóstica de tu grupo, es con lo que tú empiezas a planificar. ¿Sí? Perfecto. Continuamos. Uy, alguien me rayó la pizarra. Bien, entonces, ¿qué es importante tener en cuenta? Ojo, ojito con esto. ¿Ya? El PPT también yo me imagino que lo van a poder compartir luego, ¿no? Es importante tener en cuenta. Primero, la situación, que es toda la EDA, toda la experiencia de aprendizaje, la situación debe plantear retos, desafíos y problemáticas de distinta naturaleza que constituyan experiencias retadoras. Es decir, yo tengo que desafiar al niño. Cuando tú redactes, y vamos a redactar sesiones a lo largo de la semana para cada área, tus actividades de esa sesión tienen que ser retadoras, tienen que ser interesantes. ¿Qué le gusta al niño? ¿Cómo puedo producir ese conflicto cognitivo? ¿Sí? Entonces, tienen que ser propuestas de problemáticas que le permitan al niño resolver problemas. ¿Sí? Resolverlo con criterio, con porque acuérdate que te van a evaluar básicamente las rúbricas. Y hay una de las rúbricas que es importante manejar que habla sobre el pensamiento crítico. Entonces, lo que van a ver lo del comité es, a ver, esta docente formula preguntas, qué tipo de preguntas hace, cómo plantea el reto, de qué manera trabaja, ya. Entonces, sí está propiciando el pensamiento crítico en los estudiantes. Pues tendrás una valoración 4, ¿no? Que es la más alta. Ya, por ahí tal vez un 3, pero no creo que pase un 2, ¿no? Otra cosa que hay que tener en cuenta. Deben ser potentes, consistentes y coherentes. ¿A qué nos referimos con esto? Coherente, como el nombre lo dice, tiene que ser contextualizado a la realidad. ¿Sí? Potente y consistente, tiene que dar una permanencia, tiene que dejar un rastro, tiene que verse que realmente tenga fuerza, tenga forma en el momento del desarrollo de la sesión. ¿Sí? Otro de los puntos, debe propiciar el desarrollo del pensamiento complejo y sistémico. Es decir, producir pensamiento crítico. Que el niño analice, que el niño deduzca, que el niño infiera. Ustedes dirán, pero esas son cosas de comprensión. No, también lo puede hacer en matemática, también lo puede hacer en ciencias. En todo momento el niño tiene que sacar sus hipótesis, en todo momento el niño tiene que sacar sus conjeturas, plantear sus propuestas, sus estrategias de solución de problemas, no solo en matemática. También lo va a hacer en arte, ¿no? Cuando trabaja comunicación, en los otros lenguajes. Entonces, siempre tiene que ser un pensamiento complejo y sistémico. Otro de los puntos, las actividades deben plantearse en relación al énfasis que determina el propósito. Vuelvo a repetir, y es importante, tu planificación está orientada a la competencia. ¿Qué es la competencia? El propósito. ¿Sí? No estamos trabajando con temas. Olvídate de que cuando te digan, Miss, ¿qué va a trabajar? Profesora, dígame, ¿cuál es su propósito? Voy a trabajar los números. Voy a trabajar conteo. Voy a trabajar clasificación. No. Tú tienes que dar el propósito. ¿Cuál es el propósito? La competencia. Para ello tienes que conocer el enfoque y conocer todo.
Otro punto, todas las actividades deben girar en torno a un objetivo común, que puede ser la resolución de un problema, una investigación, o el diseño o la elaboración de un producto en particular. ¿Quién determina eso? Cuando armas tu experiencia de aprendizaje, tú dices, yo voy a hacer un producto final. En otra oportunidad tú dirás, no, voy a hacer un tema de investigación. En otra oportunidad voy a desarrollar un problema, le voy a dar solución, vamos a plantear estrategias y lo vamos a ejecutar. Entonces siempre tu mirada tiene que estar a qué tipo de experiencia de aprendizaje estás trabajando, ¿sí? Todas estas actividades requieren estar articuladas entre sí, ¿ya? Sabiendo que existe un hilo conductor que las vincula. Es decir, yo voy a trabajar, por ejemplo, mi temática, volvamos con los insectos. Yo voy a trabajar con los insectos. Voy a hablar de los insectos, ¿no? De cómo se crían los insectos, de dónde aparecen los insectos, qué producen los insectos, etcétera, etcétera, de cosas del insecto. Todo lo que el niño quiere investigar sobre los insectos. Pero yo tengo propósitos. Tengo propósitos, por ejemplo, de matemática. Tengo propósitos de comunicación, ¿sí? Que son las competencias que voy sacando para esa era. Pues entonces, ¿qué voy a hacer? Cuando yo plantee mis actividades, tiene que haber un hilo conductor que me lleve al final de mi propuesta de experiencia de aprendizaje. Si mi propuesta de experiencia de aprendizaje dice que voy a implementar un sector, cada día iré trabajando una acción para lograr la implementación de mi sector. Si yo, por ejemplo, quiero investigar sobre, no sé, pues sobre los insectos y preparar mi insectario para mi salón, pues cada día voy a hacer una actividad que me conduzca a ese propósito final. A eso se refiere con el hilo, ¿no? Conductor que se vincula cada una de las actividades, ¿sí? Entonces, tu actividad que tú vas a plantear para tu sesión del día en que te toque hacer tu clase modelo, tiene un antes y tiene un después. Entonces, tú podrías decirle a los chicos, preparándolos porque tienes un momento de conversación con ellos, vamos a imaginar que hemos trabajado esto, le dejas visto como para poder empezar tu sesión partiendo de algo, porque si no el niño va a estar, ¿en qué estoy? O sea, ni siquiera va a saber lo que estás trabajando. Entonces, es bueno siempre contextualizar al niño en tu situación de aprendizaje, ¿sí? Y se deben plantear actividades que promuevan el rol activo de los niños y el trabajo colaborativo. Trabaja en grupo. Haz que los chicos hagan trabajo en pares, trabajo en tríos, dependiendo del número de estudiantes que te asignen para tu clase modelo. Que en todo momento el niño esté trabajando, esté produciendo. Que no esté sentadito escuchando de toda la clase. No, el niño tiene que estar en actividad, siempre, en todo momento, ¿sí? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? ¿Podemos lanzar preguntas ahí, por favor? No está cuando tú. ¿Perdón? ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo sí tengo una pregunta y es Sí. referente a la actividad. Por ejemplo, estuve escuchando que el comité evaluador nos va a colocar 5 niños, ¿verdad? Ok. Dentro del aula como mínimo. Lo que quiere decir que la experiencia de aprendizaje de ese día tiene que durar entre 45 y 60 minutos. Así Pero con es. 5 niños, ¿qué vamos a hacer? Si Eso el lo vamos a niño ver. normalmente- Así tengas 3 niñitos, igual vas a desarrollar tu sesión de aprendizaje completa. Hay Claro, momentos pero para el esta tiempo sesión. me va a quedar. O sea, No te va a quedar, no te preocupes. Ahorita estamos viendo los lineamientos generales para que tú puedas plantear tu sesión, ¿sí? Y Ya. vamos a terminar con el esquema de la sesión, viendo cómo se desarrolla esta sesión. Y Ya. luego, mañana, pasado y todos los siguientes días, hasta el día viernes, vamos a apuntar directamente a cada área. Haremos la sesión de comunicación para este grupito de 5 niños, ¿no? Entonces, Ok, y pues así vamos a tener sucesivamente que cada hacer día. No te más preocupes. actividades. Maestra, No, sí, sí te va a alcanzar el Gracias. tiempo. Sí te va a alcanzar el Gracias, tiempo. gracias. ¿Sí? disculpe, ¿puedo Ok. intervenir, por favor? Por supuesto. Maestra, buenas tardes. Mi consulta es, bueno, usted mencionaba los insectos, ¿verdad? Pero el tema que nos van a dar, o sea, no es, digamos, desarrolla los insectos o algo así, sino que nos van a dar la competencia, ¿no? En este caso, digamos,
aprendizaje. Entonces, ¿cómo desarrollar o qué estrategia emplear, o sea, para acertar al desarrollo de la competencia que me están pidiendo, por favor? He escuchado más o menos porque la verdad es que escucho un eco, varios ecos. Hay unos micrófonos que se están cruzando, me imagino que deben de estar encendidas tanto en computadora como en celular y por eso se está cruzando las interferencias, ¿no? Te he escuchado más o menos. También vamos a ver eso de partiendo de una competencia, porque es la práctica que vamos a realizar cada día, en función a una competencia, ustedes plantearán la sesión y luego terminaremos desarrollando la sesión completa, ¿no? Como te digo, la excusa, el pretexto son los insectos, pero tú ya verás con qué lo unes. Tú puedes unirlo con el circo, puedes unirlo, por ejemplo, ahorita en verano, ¿con qué temáticas lo podrías unir? Algo con agua, o a lo mejor algo experimental, una experiencia más científica, dependiendo obviamente de la competencia que te den, ¿no? Temáticas que tú sabes que a los niños, por lo general, en la edad correspondiente que les toque, les guste, ¿no? Porque si vas a trabajar, por ejemplo, con un niño de 5 años y le vas a hablar de la temática familia, como que ya no le llama mucho la atención la familia, pero sí otro tipo de contexto, como dinosaurios, ¿no? Entonces, esas temáticas, ese interés lo vas a tener que buscar, pero nosotros tenemos que apuntar al propósito, ¿sí? Acá veo preguntas en el chat, donde dice, pero ahí ya les estaríamos anticipando que vamos a trabajar y no vamos a partir de un problema. Ojo, cuando tú empiezas la presentación de tu sesión con el niño incluso, tú al niño le tienes que dar a conocer cuál es el propósito del día. Es decir, qué tema vas a trabajar. No tan explícitamente. Eso lo vamos a decir. Cuando hagamos la sesión, ahí lo van a ver. Pero sí les tienes que decir. Entonces todos ya saben cuál es tu propósito. Apaguen su audio, me hizo una consulta. ¿Se debe dar a conocer al niño el tema de propósito? Sí, es lo que acabamos de decir y lo vamos a desarrollar en la sesión. ¿Debemos de mencionar los propósitos? Sí, ya está. Sus audios, bueno, seguimos con los audios. Ya, ok. Vamos desarrollando entonces esas respuestas. Muy bien, vamos a entrar entonces. Una consultita, disculpe. Dime. El comité sí nos va a dar la competencia. Sí, la competencia sí. Ya. Bien, Nosotros vamos a partir entonces, ustedes desarrollan la sesión, elaboran la sesión, ¿sí? Gracias. Ok, entonces, vamos a analizar una experiencia de aprendizaje, una de las tantas que lanzó el Minedu durante esta época de pandemia, saben que han estado colgadas, cosa que les puede servir como mucha referencia, chicas. A diferencia de otras etapas de nombramiento, ahora tenemos material que el mismo Minedu ha colgado donde tienen los criterios, donde tienen la secuencia de actividades y que te puede servir como un orientador. Ojo, no es que vas a coger esa cartilla y la vas a aplicar tal cual está, no. La vas a tener que contextualizar y armar de acuerdo a las características de los niños que te vayan a dar como grupo y al propósito, obviamente, que vayas a desarrollar, ¿no? Entonces, vamos a analizar esta experiencia para tener las orientaciones de la planificación en general. El primer paso, ¿sí? El primer paso es plantear la situación. Vamos a abrir acá. No sé si es que sale la copita. Sí, ya. A ver. Hay que plantear la situación, ¿no? De aprendizaje. Uy, Dios mío, acá no se ve. ¿Lo logran ver? Por favor, no sé si me confirman. Sí, sí se ve. Bien, entonces hay que plantear la situación, ¿no? Especificando el contexto. Acá tenemos un ejemplo. No sé si podrían apagar su audio o los administradores podrían, por favor, bloquear o mutear los audios. por No se favor. escucha nada. Sí, porque hay bastante Sí, bloquea interferencia. sus audios. Yo entiendo que estamos en casa, entiendo que estamos con los chicos, ¿no? Pero hay que darnos un tiempo para realmente prepararnos a conciencia, ¿sí? Es un tiempo corto, entonces tratemos, por favor, en la medida de lo posible, de manejar nuestro tiempo. Entonces, hay que plantear la situación. Acá vemos un planteamiento de situación de esta experiencia de aprendizaje lanzada por el Ministerio, ¿sí? A ver, ¿alguien que lo pueda leer la parte celeste, por favor? Yo, Miss. A ver, por favor. Bien. Planteamiento de la situación. Las niñas y los niños se hacen muchas preguntas cuando quieren conocer más acerca de ellos mismos, tanto sobre su historia personal como sobre sus características físicas. Por ejemplo,
cómo era de bebé, por qué me llamo así, quién me puso mi nombre, a quién me parezco. Posiblemente tus estudiantes hacen estas y otras preguntas. ¿A través de qué acciones podemos promover que los niños y niñas conozcan sobre su historia familiar? Para ello, los niños y niñas podrán elaborar un mural familiar de los integrantes de su familia. Descubrir aquellas características que los hacen únicos y especiales. A partir de esta experiencia, se promoverá el autoconocimiento planteando preguntas que los desafíen a expresar y comunicar de diversas maneras cómo aquí me quedo a mí porque no lo veo completo. ¿Cómo se perciben a sí mismos? Ok. Bien, gracias. Ya mismo. Muy bien, entonces. Acá lanzamos una pregunta. La situación que acaba de leer su compañera, ¿es desafiante? ¿Es interesante para los estudiantes y genera un conflicto cognitivo? Es la primera pregunta suelta. Y la segunda es, ¿les permite asumir a los niños, en este caso, ¿no?, un rol protagónico? A ver, ¿quién quiere participar? Maestra, buenas tardes. ¿Cómo estás? Sí, maestra, sí, les permite asumir un rol protagónico, también le genera un conflicto cognitivo, por ejemplo, en donde dice, ¿a quién me parezco? Ya. Y todas las preguntas están en, ¿cómo le digo? Todas las preguntas están en interés del niño. Por Ya. eso el niño va a ser el protagónico. Ya, bien. ¿Alguien más? Gracias. Están diciendo que los niños quieren saber más de ellos mismos, o sea, cómo son, de dónde provienen, entonces eso les causa más interés, ¿no? Partir de su propia también habla experiencia. todo Perfecto. Sí, parte, ajá, y aparte que también habla sobre todos ellos, o sea, quieren saber de dónde provienen, ¿no? Y aterrizan en la parte de su historia familiar, ¿no? Entonces, es como se dice de su necesidad, qué es lo que el niño requiere. Y prácticamente es protagonista porque todo es acerca de él, ¿no? Eso es lo que veo en la situación. Perfecto, gracias. Efectivamente, todo está en función a las características del niño, sus intereses. Todas las preguntas son relacionadas a él como persona, ¿sí? Acuérdense que la unidad, la EDA en este caso se llama Así soy yo, ¿no? Pero la pregunta es, ¿dónde está la situación desafiante? ¿Dónde vemos el reto? Al elaborar un mural. Ya, podría ser el elaborar un mural, pero esa es una de las experiencias que van a desarrollar. ¿Hay algo más desafiante? Que tienen que descubrir sus características que los hacen únicos y especiales. Ya, pero acuérdate que estamos apuntando a la competencia. ¿A través de qué acciones podemos promover que los niños y niñas conozcan sobre su historia familiar? Hay una palabrita ahí en la parte celeste. Comunicar, tiene que Expresar y expresar y comunicar. comunicar de diversas maneras. Genere su hipótesis. Ya, van a generar su hipótesis, pero miren, acá en el párrafo final dice, a partir de toda esta experiencia, se promoverá el autoconocimiento, que es lo que ustedes están mencionando, planteando preguntas que los desafíen a expresar y comunicar de diversas maneras cómo se perciben a sí mismos. Es decir, mi propósito fundamental, ¿hacia dónde estaría apuntando? ¿A qué área? Personal, construir su identidad. ¿Tiene algo de personal? ¿Tiene algo de comunicación? Perfecto. Entonces, eso es importante. Miren todo lo que tiene este planteamiento de la situación. Es desafiante, es interesante, genera conflicto, pero ya leyendo tú este planteamiento de la situación, tú ya puedes saber hacia dónde va tu propósito, que es lo que seguiría aquí, ¿no? Hay que plantear los propósitos de aprendizaje según las necesidades reales de los estudiantes. Entonces, ¿de dónde partimos para determinar qué competencias y enfoques transversales deben movilizarse en la experiencia? ¿Se acuerdan de dónde dijimos? El propósito. Sus necesidades. La competencia es el propósito, pero ¿de dónde sale, de dónde planteo ese propósito? De sus necesidades. De sus necesidades. Perfecto. El contexto. Del contexto y las necesidades. Perfecto. De la necesidad de aprendizaje, los intereses, características de los chicos y niñas y de su contexto.
Esto es básico, ¿sí? Yo tengo que partir de ahí. Entonces, en este caso, podemos ver que esta experiencia que acabamos de leer más o menos la situación, tiene dos propósitos, como ustedes lo dijeron. Tiene que ver con personal social, él construye su identidad, y tiene que ver con él, se comunica oralmente en su lengua materna, ¿sí? Entonces, esas son las dos competencias básicamente que tiene toda esta era. Ojo, estamos hablando de toda la experiencia de aprendizaje que te puede durar 2 semanas, tal vez un poco más, ¿no? Pero ustedes cuando hagan la sesión harán un día. ¿Ya? Puede ser que apunten solo a una actividad para construir su identidad, o puede ser que apunten a una actividad para el se comuniquen oralmente, pero dentro del contexto del conocerse a sí mismo, del autoconocerse en sus características, ¿sí? Y como enfoques transversales tenemos ahí, ¿no? El valor de respeto y el valor respetando sus diferencias, ¿sí? Entonces, eso lo sacamos de las guías orientadoras. Muy bien. Ya hice mi situación de aprendizaje, ya tengo mis propósitos planteados, pues ahora hay que determinar ese reto que va a desarrollar el estudiante. Ese reto desafiante se tiene que ver, sí o sí, porque si tú planteas un buen desafío, el niño va a poder trabajar lo que es este desarrollo del pensamiento crítico, ¿sí? Entonces, ¿cómo determino este reto? Hay que ver a través de qué acciones vamos a promover que los niños y niñas conozcan sobre su historia familiar. Ahí decía, lo del mural, como lo dijo una de sus compañeras, ¿no? Que nos permite descubrir las características que nos hacen únicos y especiales, y eso nos va a permitir un autoconocimiento para que los chicos puedan comunicarse, puedan expresarse de diferentes maneras, ¿no? Entonces ahí vemos que en esta experiencia de aprendizaje que acabamos de leer, la parte celestita, ¿se evidencia o se hace visible el reto para alcanzarlo a los estudiantes, sí o no? Chicas. Sí, perfecto. Sí se observa. Tiene que estar explícito. ¿Ya? Perfecto. Siguiente paso. Ahora voy a proponer las producciones. ¿Qué son las producciones? Todo lo que el niño puede hacer o hacer, porque no solamente es hacer el producto, también puede hacer, ¿no? Que te evidencie o el desempeño de los estudiantes en relación a la competencia. ¿Ok? Entonces, ¿en qué medida las producciones permitirán verificar el logro del propósito de aprendizaje? A ver, chicas, si respondemos. ¿Hay un micrófono interfiriendo, por favor? A ver, chicas, ¿en qué medida las producciones permitirán verificar el logro del propósito de aprendizaje? ¿Una producción permite verificar el logro de aprendizaje de los estudiantes? ¿Y logró o no logró? ¿Perdón? ¿Y logró o no logró el propósito? ¿Ya? ¿Te permite ver si lo logró o no lo logró? ¿Ya? No permite evidenciar eso. Una producción, ¿no te permite verificar si el niño aprendió? Sí, permite. Entonces, si yo digo, ¿en qué medida la producción permitirá verificar? En una medida muy alta, dependiendo de que la producción esté bien determinada. Si mi producción está bien definida, sí me va a permitir verificar el logro de los aprendizajes. Claro. Y mientras esa producción esté mejor precisa, o sea una precisión así exacta de lo que tú quieres observar, más fácil va a ser tu evaluación. Porque acuérdate que toda la evaluación es por observación. ¿Sí? Ahora, la siguiente pregunta. Maestra, Dime. Maestra Karina, una consulta. Cuando habla usted de producción, estamos hablando de que, por ejemplo, el niño haya trabajado en una hoja de aplicación y ahí se evidencia que logró realmente lo que yo necesito, lo que he necesitado conseguir en él. Ok, la producción es todo lo que el niño vaya a hacer. Puede ser un papel, puede ser un producto hecho tangible, puede ser un accionar como el exclamar o el exponer o el enumerar. El diálogo. ¿no? El diálogo, las preguntas, o sea, cualquier tipo de desempeño de tu niño, cualquier accionar de tu niño puede ser un producto, puede ser una producción en ese caso. ¿Sí? Ok, gracias. Ahora, ojo con las hojitas de aplicación. Ya no trabajamos con hojitas de aplicación. ¿Sí?
Si hablamos de que el niño es protagonista, el niño es gestor de su aprendizaje, que el niño tiene que ser la estrella, vamos a decir, de toda la sesión, ya no lo puedo limitar a una hojita de aplicación. ¿Ya? Vamos a ver después cómo se hacen eso de los papelitos. Ok. Entonces, ahí está. Las producciones, todas las producciones a través de las cuales se va a recoger la información del progreso de las competencias de los estudiantes. Por ejemplo, en este caso, lo que mencionaban en la situación que leyó su compañera, podía ser el autorretrato, un cuadrito de doble entrada que evidencie las diferencias entre cuando era bebé y actualmente, un cuadro de doble entrada para consignar sus gustos y las preferencias de los integrantes de su familia, el mural que van a elaborar también es otra de las producciones, y así, diferentes producciones. Un árbol genealógico, a lo mejor él arma el dibujo de su familia, ¿no? Poniéndolos en escala, ¿no? O cuando te hace la exposición del quién soy yo, y que es clásico, ¿no? Te pone una cartulinita en donde te pone todo lo que le gusta a él y te presenta a Pepito, Juanito, que vendría a ser el mismo niño, ¿sí? Entonces, producción es todo aquello que te va a permitir recoger información y puede ser tangible o intangible, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos claras, chicas? Sí, Miss. Sí, Miss. Continuamos. Entonces, ya tengo mi situación, ya tengo mis propósitos, ya tengo mi producción, está bien planteado mi reto, pues ahora tengo que ver los criterios de evaluación. El criterio de evaluación es elaborado por la docente, pero hoy en día existe bastante información en todas estas cartillas que sacó el ministerio, de donde yo podría sacar, ¿no? O adquirir algunos criterios de evaluación que los podría contextualizar a mi sesión, ¿no? Tienen que ser reales, tienen que responder a las necesidades de los estudiantes, ¿sí? Y están relacionados con el estándar y la competencia que vas a desarrollar. Acuérdate, porque ya ustedes deben de haber visto la teoría cuando han dado el examen, que cada competencia tiene su estándar, ¿sí? Y está por ciclos. Entonces, en el estándar se ve cuál es realmente esa situación valorable que le voy a dar a mi mirada de evaluación. Y de ahí yo planteo mi criterio. Entonces, en mi criterio se tiene que ver, ojo con eso, porque tú puedes decir, ya, yo voy a elaborar mi criterio. Perfecto, lo puedes hacer porque todos tenemos la capacidad de poder hacer un criterio. Pero algo que es importantísimo en el momento de la elaboración de tu criterio es que tiene que estar relacionado con el estándar, con la competencia que obviamente vas a desarrollar, ¿no? Que tiene que ser medible y específico, eso es importante, y que se debe visualizar, porque eso también es importante, se debe visualizar la movilización de todas las capacidades. A veces, y eso pasa incluso en los docentes que hoy en día ya tienen 20, 30 años nombradas, ¿no? Que cuando elaboran un criterio, ¿qué hacen? Solamente colocan una partecita en donde ves la movilización de una o dos capacidades y la competencia tenía 6. Entonces no se ve realmente la medición de las demás capacidades. Nosotros no trabajamos en función a una capacidad. Cuando tú planteas tu sesión, la vas a hacer en función a una competencia. Y la competencia tiene cierto número de capacidades. Y todas las capacidades se tienen que movilizar. Es decir, durante eso, si un poco respondiendo a la pregunta de su compañera, ¿no? Que me decía, uy, el tiempo no va a sobrar. No te va a sobrar, ¿por qué? Porque esos 45 o 60 minutos se tienen que estar desarrollando actividades para movilizar cada una de las capacidades. Entonces, imagínate que te toca la competencia de comunicación oral. ¿Cuántas capacidades tiene? ¿Se acuerdan? 6. 6. Imagínate, tienes que movilizar 6. Es decir, realizar acciones o actividades para que se movilicen las 6 y el niño pueda realmente desarrollar la competencia. Entonces, no es solamente una actividad de 15, 20 minutos, porque en 15 minutos no vas a poder movilizar todas las capacidades de la competencia. Vamos dándonos cuenta un poco, por eso les decía, respondiendo a la pregunta que su compañera nos hizo hace un momento. Entonces, por ejemplo, esta cartilla, ahí está la competencia, habíamos dicho que eran 2, construye su identidad y se comunica oralmente en su lengua materna, ¿no? Y
ahí nos planteaban criterios, por eso les digo, hay banco de criterios hoy en día. Simplemente lo extraigo y ahí voy viendo, ¿no? Si nos vamos a la de comunicación, ahí vamos a ver, por ejemplo, en la parte de acá, donde dice el criterio plantea idea, opiniones y preguntas en relación con las historias que escucha sobre sí mismo, sobre hechos vividos o sobre aquello que no comprende y comenta sobre lo que más les gusta o llama la atención. Adecúa y organiza las ideas que requiere comunicar apoyándose en gestos o movimientos. Al hacerlo, se mantiene por lo general en el tema de conversación usando sus propias palabras. Si yo cojo este criterio que está aquí de se comunica, cojo las capacidades de se comunica oralmente y empiezo cada capacidad a relacionarla con una partecita de este criterio, voy a darme cuenta que las 6 capacidades se encuentran movilizadas aquí. Es decir, ese día, en esa sesión de 45 a 60 minutos, tú tienes que hacer que el niño desarrolle todo lo que está aquí. ¿Sí? Te tocó el construir su identidad. Tendrás que movilizar todo lo que está aquí. Pero ojo también con una cosa muy importante acá. Si te das cuenta, el criterio de evaluación no tiene temática. ¿Sí? No tiene temática tan específica. Es decir, si yo estaba trabajando, volvemos a los insectos, yo no le voy a decir que plantea ideas, opiniones y preguntas en relación a la historia del insecto. No. Porque el criterio te puede servir en cualquier momento cuando tú desarrolles esta competencia. Entonces, tú sabes que sí va a dar, plantear ideas, opiniones y preguntas en relación a una historia X. Puede ser la de los insectos, puede ser la del circo, puede ser la de los dinosaurios, puede ser la de su familia, ¿sí? Entonces, no le pongamos temática al criterio, ¿sí? Entonces, existe coherencia entre el propósito, la producción, actuación, ¿no? Y el criterio de evaluación. Eso es algo que tú tienes que ver. Cuando hagas tu sesión de clase, cuando elabores toda tu sesión, cada uno de los momentos del inicio, desarrollo y cierre, tú vas a ver, mi sesión completa, con cada uno de sus momentos, ¿tiene coherencia con la competencia? O sea, con el propósito. Es decir, apunta a esa competencia, y ojo aquí, si tú dices que apunta, quiere decir que apunta al enfoque, es lo primero. Porque a veces dicen, vamos a trabajar producción de textos. Entonces hago una sesión de clase en donde el niño le va a poner nombre a los sectores, así le pongo entre comillas, nombre a los sectores. Y de repente agarra a la profesora y le dice a los niños, a ver, pongámosle todos el nombre del sector. Ya, el sector de arte se va a llamar Somos Artistas. Entonces la profesora, ¿qué hace? Escribe la palabra Somos Artistas, le pide al niño, a todos los niños que en la mesa, lo transcriban y lo decoren de la manera como ellos quieran, que vean con qué material lo van a decorar, de qué manera lo van a decorar, en qué color lo van a decorar, qué le van a poner, todo. Cuando termina la sesión, le preguntan al niño, ¿qué hemos hecho hoy día? ¿Cuál será la primera respuesta del niño? ¿Cuál consideran que sea su primera respuesta? Decorar. Perfecto. Carteles. Hemos decorado el cartel, pintado nuestro cartel. Ellos no van a decir producción de textos, ellos van a apuntar hacia dónde, hacia lo que es otros lenguajes. Y mi objetivo era escritura, producción de textos. Pero no se vio que el niño escribió, no se vio que le dictó al adulto, no se vio nada. Más énfasis a qué le puse, a decorar el cartel, porque el niño sí manipuló el material, sí decidió con qué va a trabajar, sí lo decoró a su manera, de manera creativa, etcétera, etcétera. Entonces, ya no tiene, pues, mi sesión de clase propósito definido. Ya no está apuntando, ya no hay una coherencia. Todo eso hay que cuidar. Por eso les digo, la coherencia tiene que ser de tu sesión, todas las actividades que vas a hacer, con tu propósito, no perder el enfoque del propósito, no perder esa mirada del propósito. Tienen que estar las producciones y actuaciones, cuando estás movilizando todas las capacidades, y los criterios de evaluación, que puede ser 1, pueden ser 2, dependiendo de cuántos hayas redactado. Entonces, miren hacia todo lo que tiene que estar apuntando tu sesión.
No es que solamente, voy a ir a trabajar los números con los chicos. Ya, contemos, juguemos, traigo globos, traigo pelotas y vamos a contar. No. Tiene que apuntar a la competencia, tiene que movilizar las capacidades, tiene que verse la producción y los criterios. ¿Sí? Entonces, en este caso, este criterio de evaluación tiene que demandar, ¿no?, que muestre el estudiante lo que aprendió. O sea, tengo que evidenciarlo. Tiene que ser observado. Porque si no es observado, no lo voy a poder registrar en mi cuaderno de registro. ¿Sí? Que también lo van a tener que manejar ese día. ¿Hasta ahí estamos claras, chicas? ¿Preguntas? Sí. Miss, una consulta, Miss. Dime. Miss, acerca de, usted dijo que había un banco de criterios de evaluación. Eso era lo que yo quería preguntarle. Y bueno, como usted nos dijo también que, por ejemplo, como dice, se comunica oralmente en su lengua materna, ¿no? Hay el criterio, se plantea ideas, opiniones, y tiene que ser, esto nosotros lo tenemos que, el criterio, crear de acuerdo como nosotros, qué es lo que queremos, ¿no? Cuál va a ser nuestro propósito, y de ahí tenemos que plantearlo, ¿no, Miss? El criterio se crea, el criterio se formula, ¿ya? El criterio se formula por la docente. Pero ¿qué pasa? No vamos a inventar la pólvora. Yo acá a las profesoras del colegio incluso les digo, no vamos a inventar la pólvora. Yo no espero que ustedes la inventen, porque ya la pólvora se inventó hace muchos años. Entonces, existe un banco de criterios. ¿Dónde encuentro este banco de criterios? En las cartillas de planificación del mismo ministerio. Como les acabo de mencionar, el criterio no apunta a una sesión específica, sino a la competencia. Entonces, al apuntar a la competencia, yo voy a tener múltiples criterios que puedo utilizar. Ustedes bajen la información, porque todo está colgado en la net, bajen la información, ¿no?, de internet, en todo lo que es el Aprendo en Casa, sacan las cartillas, porque ahí estaban las planificaciones ya desarrolladas para los docentes, y digan, a ver, a mí me tocó construye su identidad. ¿Sí? Es la competencia que me ha dado el comité para trabajar. Perfecto. Niños, 5 años. Pues entonces busco la cartilla de 5 años, busco donde hay una planificación de construir su identidad y leo. Porque pueden haber 2, pueden haber 3. Veo el criterio. Y veo si el criterio realmente apunta o no a mi propósito, a lo que yo quiero trabajar con este grupo de niños, a mi sesión. Si no, le hago pequeños reajustes. No es un copia y pega, ojo. No es que, ya, ahí está el criterio, lo cojo, lo pongo en mi sesión, se acabó, ya está solucionado. No. Tengo que reajustarlo a las características de mi grupo, a mi contexto y a todo lo que habíamos mencionado hace un momento. Pero información sí hay. ¿Sí? Sí hay para poder verlo. ¿Sí? Y la otra pregunta, había otra pregunta que también me hizo. ¿Perdón? Gracias, Mini. Miss, una consulta. Miss, nosotros en el momento de la ejecución, ya cuando ya estamos en la actividad, en el proceso, al momento del monitoreo, ¿es necesario que yo tenga mi instrumento de evaluación, mi cuaderno de campo? ¿Es necesario que lo aplique? Sí. Pero no se preocupen que les voy a dar algunas pequeñas ayuditas de cómo registrarlo para que luego hagan el paso. Sí, no se preocupen, porque sé y entiendo que es difícil. ¿No? Imagínate, estás atendiendo a los niños por más que sean 5. Estás atendiendo a los niños y encima tienes que estar escribiendo. Sí, en el aula es un poquito más tedioso, imagínese con la presión ahí, como que va a ser más. Sí, no te preocupes que vamos a dar algunos tips para ello, ¿no? Y también vamos a ir viendo que hay momentos, en el momento de desarrollo de la sesión, hay pequeños momentos en donde se desarrolla la mediación y el acompañamiento a los estudiantes. Ese es el momento para poder registrar. Pero hay códigos que tú puedes armar. Ya eso lo vamos a ver, no te preocupes cuando veamos cada una de las sesiones. ¿Sí? Continuamos. Consulta. Nosotros vamos a llevar registrado también todo nuestro, o sea, toda la sesión de aprendizaje, desde la competencia, el propósito, todo eso, lo vamos a llevar escrito para presentar al jurado. Mira, hay colegios que te lo piden, hay colegios que no, pero siempre toda docente por norma se debe de presentar a su sesión de monitoreo, que en este caso vendría a ser como su evaluación, ¿no? Con su sesión. Tienes que tenerlo. Con todas las competencias, el propósito, criterio, evaluación. Vamos a tener el esquema en un momento. Ahorita llegamos al esquema, no te preocupes. Ok, gracias. Gracias, Miss. Eso iba a preguntarle. Muchísimas gracias. Perfecto, no te preocupes, todo vamos a tener. Estamos en el primer día.
Tenemos 5 días y luego también vamos a poder ver algunos apoyos, ¿ya? Bien, entonces, una vez que ya está mi sesión, mi situación de aprendizaje, mi propósito, mi reto, mis producciones, mi criterio, pues ahora voy a plantear cada uno de los temas o cada uno de los días de mis actividades. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá las actividades sugeridas para esta EDA que nos habían planteado, ¿no? Es yo soy único y especial, cómo era de bebé, la historia de mi nombre, lo que me gusta y lo que no me gusta y todo sobre mí. 5 actividades para una semana que habían planteado ministerio, ¿no? Entonces, acuérdense de ese hilo conductor, ¿no? Que va uniendo una con otra. La pregunta es, ¿todas esas actividades están orientadas a esa mirada del conocerme o autoconocerme? Sí. 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 Entonces, desde los títulos tú ya vas viendo que sí. Pero para el día en que tú vas a ir a hacer tu sesión, solo una de esas es la que tú vas a aplicar. Ojo, no tienes que hacerte toda una EDA completa, solamente vas a hacer una. Nada más que una, ¿ya? Entonces, ¿de qué manera se puede evidenciar la relación que existe entre las actividades y el propósito de aprendizaje? A ver, chicas. ¿De qué manera puedes evidenciar la relación entre tu actividad y el propósito? Que tengan relación con la competencia. Busco la relación con la competencia. Para eso, ¿qué tengo que tener como mirada fija? De la competencia, ¿qué tengo que tener presente? El estándar. Estándar. Es capacidad. De la competencia. enfoques. No Los estamos enfoques. hablando ni estamos hablando todavía ni del estándar ni del criterio, no. De la competencia. Propósito. El propósito. Capacidades. El desempeño, el desempeño, capacidades. A ver, vamos por partes. He escuchado el propósito. El propósito es la competencia, es lo mismo. He escuchado las capacidades. Perfecto, las capacidades movilizadas llegan al desarrollo de la competencia. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Los desempeños están dentro de las capacidades cuando vas a ir a plantear tus producciones, porque te ayuda mucho, ¿no? El poder elaborarlas. Pero algo que nunca tengo que perder así, mi mirada, es al enfoque. El enfoque de la competencia. Cuando estoy trabajando, ¿qué vas a trabajar? Producción de textos. ¿Qué significa trabajar producción de textos? Tengo que ir a mi enfoque de producción de textos. Me ha tocado resolución de problemas. ¿Qué significa trabajar resolución de problemas? Hay un enfoque para resolución de problemas. ¿Centrado en qué? Entonces voy a ir revisando eso. Entonces cuando veo de qué manera se puede evidenciar la relación entre la actividad y el propósito, como dijo su compañera hace un momento, es ver cuál es esa relación entre la competencia y lo que estoy desarrollando, sin perder la mirada hacia el enfoque. ¿Ya, chicas? Siempre su enfoque tiene que estar presente. Para ello tengo que leer el currículum, por favor, porque los errores mayores se cometen cuando el enfoque no está bien definido. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo ayudar al estudiante para que desarrolle los propósitos esperados? ¿Cómo lo podría ayudar? ¿Desarrollando qué? Las actividades, Miss. Las actividades. ¿Y cómo tienen que ser estas actividades? Retadoras. Muy bien. ¿Qué más? Novedosas, interesantes. Creativas, novedosas, bien. ¿Qué más? Contextualizadas. Contextualizadas, bien. Muy bien, estamos bien. Entonces, durante el planteamiento de las actividades debemos de considerar lo siguiente. El desarrollo de la competencia prevista y tener en cuenta la diversidad de los estudiantes. Ojo, acuérdate que no todos los niños van al mismo ritmo, no todos los niños van a desarrollar de la misma manera el aprendizaje. Unos van a ser más lentos, otros van a ser más rápidos, otros van a captar mucho más rápido que otros. Entonces, hay que tener en cuenta la diversidad. Y no estamos hablando de niños especiales, ¿ah? Estamos hablando, o con necesidad especial, no. Estamos hablando dentro del cotidiano de tu aula, o dentro del cotidiano de tu grupo de niños, hay diversidad, porque no somos iguales. ¿Sí? Entonces, tengo que tener en cuenta eso. Debo desarrollarlo de manera progresiva y secuenciada, es decir, de menos a más.
Siempre ir midiendo hasta dónde puedo llegar. Considerar la organización de los estudiantes, que en este caso es solamente un grupo de 5, describir los procesos que se deben seguir, es decir, cada actividad tiene un proceso. Para la lectura tiene un antes, durante, después, ¿no? Para lo que es la producción de textos también tiene su proceso. Entonces hay que saber los procesos metodológicos, los procesos pedagógicos que vamos a desarrollar. Y articular las actividades para la resolución, obviamente, del reto planteado, ¿sí? Entonces, todo esto lo tengo que tener presente con lo que ustedes han mencionado, que sea creativo, que sea contextualizado, que sea retadora, para que sea algo factible de realizar con el estudiante, ¿sí? Muy bien. Es una consulta, cuando habla de articular los procesos, no me acuerdo que ya lo borró. ¿Voy a ¿A qué retroceder? se refiere exactamente, por favor? Articular las actividades. Sí. Lo del hilo conductor. ¿Se acuerdan que decíamos que una actividad te lleva a la otra, y a la otra, y a la otra, y a la otra? Es decir, no son actividades aisladas. Cuando tú planteas una experiencia de aprendizaje, todo te tiene que llevar a un producto final, que puede ser tangible o intangible. Ahora, lo mismo pasa en tu sesión. Por ejemplo, si tú empezaste, tú dices, ya, voy a movilizar capacidades. Tengo 4 capacidades para movilizar. Voy a hacer una actividad para la capacidad 1. Otra actividad para la capacidad 2, otra actividad para la 3 y otra para la 4. No. Es una sucesión de acciones que te va a llevar a una sola actividad que obviamente están articuladas. ¿Sí? Estas actividades están articuladas. ¿En función a qué? Al reto planteado. ¿Y en una sesión se puede articular esas competencias? Perdón. La competencia es una sola. No. Cuando habla de articular, en una sesión, que es la que nosotros vamos a presentar, ¿podemos articular lo que usted está diciendo? Claro, en una sola sesión. Tengo que articular las actividades. Porque tú tienes un reto planteado. Tú quieres cumplir ese reto. Tu reto era elaborar tu mural en donde el niño puede explicar y pueda dar a conocer a su familia las características únicas que lo hacen único y especial. ¿Sí? Ese es tu reto a plantear. Perfecto. Entonces, el niño va a terminar exponiendo. Toda tu secuencia de actividades tienen que estar articuladas. ¿Qué significa? Que tienen que estar relacionadas. O sea, articulada significa relacionada. No estamos hablando de una articulación de áreas, no. Estamos hablando de la articulación de las actividades. Ojo, también está, porque también está inmerso, el hecho de que, por ejemplo, tú puedas por ahí articular alguna área de manera natural. ¿A qué me refiero? Acuérdate que tu niño, niña, menor de 5 años, es un ser integrado. ¿Qué significa un ser integrado? Que piensa, actúa y siente al mismo tiempo. Tú no vas a desarrollar solo su cabecita, o solo su cuerpito, o solo su corazón. No, tú desarrollas al niño de manera integrada. Y las competencias se desarrollan de manera integrada al niño. Es decir, si tú estás trabajando matemática, no vas a dejar de lado algo gráfico, o no vas a dejar de lado la comunicación oral, o no vas a dejar de lado, por ejemplo, el respeto dentro del grupo, porque están trabajando en grupo. Entonces también puedes hacer un tipo de articulación sin darle énfasis a esas competencias. Solo le das énfasis a la competencia principal, nada más que la principal. Las demás están inmersas porque se desarrollan de manera conjunta, pero no las evalúas ni las desarrollas. ¿Sí? ¿Estamos claras? Sí, muchas gracias. Perfecto. Continuamos. Entonces, vamos a recordar todo lo que tiene que tener mi sesión de aprendizaje. ¿Sí? Tiene que tener un título, los elementos básicos de esta actividad. Un título, el cual tiene que ser muy sugerente, el cual tiene que ser muy creativo, el cual me tiene que llevar a que el niño quiera desarrollar esta sesión de clase. ¿Sí? Tiene que tener planteado los propósitos de aprendizaje, las competencias, los enfoques transversales, con sus capacidades, sus desempeños, todo. Tiene que tener la preparación de la actividad de aprendizaje, es decir, la organización de los estudiantes, los materiales y recursos que voy a utilizar, tienen que ser materiales pues, cotidianos con los que vaya a trabajar. No te fíes de lo que hay en el colegio, porque a lo mejor tú dices, todo colegio tiene bloques lógicos. ¿Y qué pasa que ese colegio no tenga?
o esa aula que te dieron, porque no te van a mandar a cualquier aula, sino a la aula que ellos te dan, no tenga los bloques. Entonces, si tú planificas utilizar bloques, lleva tus bloques, ¿sí? Entonces, hablamos de la organización del estudiante en cuanto al espacio y la organización de los materiales y recursos educativos. Y el cuarto es el momento de la sesión, ¿no? La sesión que ya hemos dicho que tiene que presentar un reto, que se relaciona o aporta a la situación significativa de la experiencia. Es parte de una experiencia de aprendizaje grande, ¿no? Entonces, esto es básico, ¿sí? Entonces, vamos a ver, para ir resumiendo, ¿no? Recordar todo lo que hemos más o menos hablado. Vemos que los propósitos de aprendizaje indican, que hemos dicho, la competencia, los desempeños, las actitudes observables, los enfoques transversales, ¿sí? En segundo lugar, el título de la actividad debe comunicar la actividad principal o el producto. Si vas a hacer un producto tangible, entonces en el título se tiene que, obviamente, evidenciar. Por ejemplo, ¿no? Elaboramos títeres para nuestro sector. Sabes tú que al final vas a terminar con la elaboración de tu títere, ¿no? Pero puede ser un título que comunique la actividad principal, ¿no? Nos preparamos para la entrevista al dentista. Porque vamos a preparar todo, ¿no? O elaboramos comunicados para papá y mamá, ¿no? Entonces, siempre el título tiene que determinar cuál es la actividad principal o el producto de esta actividad. Los criterios se comparten con los estudiantes. El niño tiene que saber lo que va a aprender, a través de qué actividades lo harán y cómo lo harán, ¿sí? De qué manera lo está aprendiendo. Obviamente, hay que buscar la manera, como siempre con los chicos de inicial, de ver cómo le vas a explicar el criterio. Porque no es que tal cual el criterio está, le vas a leer o lo vas a... No, tú tienes que explicarle, ¿no? Hoy haremos tal cosa. O sea, le dices más o menos en sus propias palabras, en un lenguaje sencillo y amical para que todos lo entiendan y dependiendo también de la edad. Porque imagínate, el de 3 años, ¿qué te puede entender? ¿No? Entonces, tienes que ver qué le vas a decir en cuanto al criterio. Algo que el niño diga, sí, esto hice. Porque cuando tú le des el propósito de la sesión al inicio, él al final, cuando tú le preguntes, ¿qué hicimos hoy? Te tiene que responder lo que tú le planteaste. Esa hilación no se puede perder. Y si por A o B la respuesta de los chicos se desorienta o se va para otro lado, es porque durante la sesión hiciste algo que lo condujo hacia otro lado. Entonces tienes que volver siempre a tu propósito, ¿ya? 4. Se observa cómo la actividad y los procesos didácticos contribuyen al desarrollo de la competencia. Se tiene que evidenciar la movilización de estas capacidades. 5. Considera momentos para la mediación y retroalimentación a los estudiantes. Esto es importantísimo, ¿no? La mediación y la retroalimentación se tiene que dar sí o sí. Dentro de la rúbrica, y ustedes la conocen, que tienen 5 ítems a evaluar, por lo general las profesoras en los 2 últimos salen muy bien, porque tiene que ver con todo lo que es la convivencia y tiene que ver con todo lo que es el manejo del grupo, ¿sí? La autorregulación. Con la primera también, porque los motivan a los chicos, traen una muy buena motivación, captan la atención, todos los niños están así, mirándote, ¿no? A ver qué ha traído esta profesora que me llama mucho su atención, su tono de voz, su llegada, todo, perfecto. Pero ¿dónde es que vemos o dónde es que observamos que los puntajes bajan? Justamente en esta parte, en el acompañamiento, en el monitoreo a los chicos y en el razonamiento. ¿Qué tipo de preguntas utilizo? Yo hice la pregunta y yo misma me respondí. Permití al niño de responderme la pregunta, le proporcioné todo un andamiaje de herramientas que le permitieron responder la pregunta o que le permitieron contrastar sus hipótesis. En ese momento de la meditación, fui paso por paso, mesa por mesa, o en este caso, niño por niño, porque solo son 5, para poder hacer una mediación. Que fuéramos sus muchachos. ¿Perdón? No escuché. No entendí, mejor dicho, lo que escuché. No sé si me lo repiten, no sé, ¿no? La retroalimentación. Hay docentes que no controlan su audio. Eso nada más, maestra. Continúe.
Gracias. Entonces, la retroalimentación igual. ¿Qué tipo de retroalimentación es la que voy a desarrollar? ¿El niño pregunta y automáticamente le digo la respuesta? ¿O el niño pregunta y le digo, no, eso no está bien, no es así? Entonces, ¿qué tipo de retroalimentación? Tengo que hacer que el niño solito vaya descubriendo, le voy a proporcionar, vuelvo a repetir, ese andamiaje tan variado de opciones para que el niño pueda desarrollar el aprendizaje solo. 6. Prevé momentos de atención diferenciada a los estudiantes. Son 5. Al tener 5 vas a poder atender así, uno por uno en cada necesidad que manifieste. Tienes que observarlos, ver dónde se está trabando, ayudarlo, orientarlo, porque acuérdate que nosotros somos facilitadores, ¿sí? No le vamos a dar la respuesta. Ahora, solamente intervenimos cuando el niño también te permite intervenir. Y si no, lanzo la pregunta a fin de ponerle una situación retadora mayor. Porque a lo mejor yo tenía un propósito de matemáticas y de repente el niño se puso a jugar y yo puedo lanzar una pregunta que le va a producir un conflicto en ese momento. ¿Y qué pasaría si, por ejemplo, hago una seriación y el niño te la muestra y tú estás, ¿y por qué desarrollaste así? ¿Por qué lo pusiste así? ¿Y por qué este orden? ¿Qué sé yo? Un montón de preguntas. Y él te va explicando lo que hizo, cómo lo hizo. Pero por ahí tú puedes decirle, ¿y qué pasaría si este pincel, porque era una seriación de pinceles, este pincel lo coloco acá? Entonces el niño te va a mirar y te puede responder, no, porque va aquí. Puede ser su respuesta. Pero tú le dirás, ¿pero por qué no podría ir acá? O sea, te tiene que dar un sustento, ¿no? Porque este es más grande que este, porque este es más pequeño que este, porque la seriación se desarma. No sé, la explicación que te vaya a dar. Entonces, hay que saber qué tipo de preguntas son las que me van a permitir desarrollar con los chicos esta mediación y retroalimentación de manera diferenciada. A cada niño se le atiende. 7. Se puede observar claramente el rol del docente como acompañante y el estudiante el protagonista. Entonces, para empezar, desde el momento en que tú redactas, no vas a colocar la profesora, no sé qué, no. Los estudiantes observan tal cosa. Los estudiantes desarrollan tal cosa. Los niños y niñas participan de ta. Los niños y niñas ejecutan tal cosa. Entonces, hasta tu redacción tiene que poner como protagonista al estudiante. Nosotros somos secundarios, ¿sí? Acompañante, por eso lo dice el término. El cierre de la actividad se considera como la reflexión sobre el aprendizaje esperado y cómo hicieron para llegar a ello. Esto es importante, porque el momento en que tú le preguntas al final de la sesión al niño, ¿qué hicimos hoy? Que es la primera pregunta que siempre se lanza. El niño, como les dije hace un momento, tiene que darte el propósito. Una vez que ya te dio el propósito y cómo lo hicimos, qué acciones realizamos, entonces ahí te explicará, primero hicimos esto, luego hicimos lo otro, y ahí vas viendo tú la movilización de las capacidades. ¿Sí? Entonces, ese momento de reflexión es muy rico para desarrollar con los niños. Va a depender de ti, de cómo logras que el niño te responda. Porque a veces ante la pregunta de ¿qué hicimos hoy? El niño se desvía, pero tú tienes que volverlo a orientar hacia el camino de lo que estamos trabajando. ¿Sí? Entonces, esto es básico. Esto es lo que nos va a ayudar a redactar nuestra sesión. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con respecto a alguno de los números que están aquí? Ya para entrar al esquema. Miss, buenas tardes. ¿Cómo estás? Dime. Una consultita. ¿Nos podría dar algunos ejemplos de preguntas abiertas, tal vez? Como... Cuando hagamos, sí te puedo dar ahorita algunas, pero cuando hagamos la sesión de cada área, ahí vamos a poder profundizar eso. Excelente, muchas gracias. Acuérdate que cada día vamos a desarrollar un área. Entonces, haremos preguntas para matemática, haremos preguntas para comunicación, haremos preguntas para personal social y así de cada día de la semana. Miss, una consultita, mire, voy a postular para la región Tumbes. Y yo por lo menos ya tengo el aula de lección, bueno, algo por ahí. Y no sé, estoy en espera que me llamen, no sé si las actividades o las sesiones de clases se irán a dar en esta semana o la esta semana, la sesión solamente la estamos teniendo esta semana. El curso taller empezó hoy día y termina el viernes. Así que en esta semana vamos a tener toda la información. Ok, ya, gracias.
Buenas tardes. ¿Cómo estás? Un favor, hace rato mencionó sobre unas cartillas. ¿Podrían volverlas a mencionar, por favor, y en dónde las encuentro? Por favor, gracias. Las cartillas de planificación, bueno, tienes cartillas de planificación que te van a orientar, que se las podemos compartir por correo, pero hay que investigar. Primero, lo primero que siempre tiene que hacer todo docente es investigar. Tú puedes entrar al mismo Minedu, al repositorio donde están todos los materiales, y ahí vas a ver material docente y vas a encontrar cartillas de planificación, cartillas para orientadoras para matemática. Justo el año pasado han salido las orientaciones para cada una de las competencias de matemática y comunicación, para lo que es inicial. También vas a encontrar para psicomotriz, vas a encontrar para otras áreas también, para lo que es la parte de toda la parte emocional de los chicos, la parte de convivencia, ¿no? Yo fácilmente puedo decirle, miren, ¿saben qué, chicas? Acá están las cartillas descargadas, pero también, como les vuelvo a repetir, hay que investigar. Entonces, ingresemos directamente a las páginas del ministerio, en donde está todo lo que son recursos y materiales, entras a la parte donde dice docente, y ahí vas a encontrar, ¿no? Lo que sí, no sé si a través de Miriam podríamos mandar los links para que vayas buscando, también podría ser. Vamos a la fuente directa, ¿sí? A veces encontramos el PPT de fulanito, de periquito, que lo colgué, que tengo toda la información, pero es mejor ir a la fuente directa. ¿Cuál es la fuente directa? Ministerio, ¿sí? Entonces, siempre a ministerio ir, porque ahí está publicado absolutamente todo. También podemos entrar a la página de Aprendo en Casa, ¿no? De los años anteriores, de esta época de pandemia, en donde salían las cartillas de planificación de cada experiencia de aprendizaje. Todas las experiencias de aprendizaje están publicadas ahí. Entonces, ingresa a Aprendo en Casa y puedes ingresar como persona natural o como profesora y todas van a poder adquirir ese material. Es totalmente gratuito, está en la plataforma, es para todo el Perú, porque lo podían revisar padres de familia, lo podían revisar docentes, directivos, todos. ¿Sí? Okay. Gracias, muy amable. Ok. Maestra, Seguimos. buenas tardes. Quería Dime. hacer una consulta. Mire, siempre tenía entendido que lo que se comparte es el propósito de aprendizaje. Y aquí nos muestra que lo que se comparte son los criterios. Entonces, esa era mi consulta, ¿no? ¿Cuál es lo que se comunica al estudiante? ¿El criterio en todo caso? Acuérdate que tu criterio está elaborado en función al propósito. Entonces, cuando tú le dices al niño, por ejemplo, hoy vamos a producir textos, ¿qué le has dicho? El propósito, ¿no es cierto? La competencia. Pero el niño dirá, producir textos, a ver, en mi cabecita, producir textos, vienen tantas cosas, pero si tú ya a ese, hoy vamos a elaborar, vamos a producir textos, haremos cartas, ¿no? Para la municipalidad, para poder ver que vamos a recorrer las calles, qué sé yo, no sé. Le voy dando la intención, ya no solamente le estoy dando el propósito, le estoy dando el propósito y el criterio sumado. Por eso dice que al estudiante se le explica. Entiendo. ¿Para qué? Para que el niño de inicial te entienda, porque si tú le dices al niño simplemente, hoy haremos textos, entonces el niño de 3 años en su cabecita tiene un grillito simplemente cantando cri, cri, porque no te entendió nada. Pero si tú le das a conocer el criterio, donde obviamente está profundizado el propósito, tú le estás dando todo. ¿Sí? Claro, ¿Estamos? maestra, entendido. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, se puede incluir dentro del propósito el criterio. El criterio sale del propósito, acuérdate. El criterio se redacta en función al propósito. Al propósito, al estándar, o sea, el enfoque, todo unido va a medir el criterio. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. Maestra, una consultita. Dime. El propósito se da después de una situación significativa, ¿verdad, maestra? La situación significativa es toda tu sesión. Toda la sesión redactada, esa es tu situación significativa. Y se le llama situación significativa porque es un conjunto de acciones o de actividades que planteas de manera, como lo dice su nombre, significativamente para el niño, es decir, trascendental para el niño, que tenga un significado, un interés, una motivación. Por eso se llama situación significativa. Toda tu sesión es la situación significativa. Ahora, si te refieres a que no es que tú llegas y dices, hola chicos, ¿hoy haremos esto? Sí, efectivamente, no es así.
tú puedes plantear una situación problema con títeres, una canción, y de repente en ese debatir de los chicos cuando están, ¿qué va? Ay, pero ¿y cómo es? Que no sé qué, ¡prum! Le dices, hoy haremos tal cosa. Puede ser que en la mitad de la sesión te digas, hoy haremos tal cosa. Lo mejor es decirlo siempre al inicio. Pero cuando te evalúan, lo puedes decir incluso al final, ¿no? Pero es mejor siempre decirlo al principio. ¿Sí? Gracias. Ok. Vamos con la propuesta. Ojo, es una propuesta. No existe, ¿ya? No existe un esquema único de planificación a rajatabla que el ministerio te haya dicho, así debes planificar y si no planificas así te jalamos. No, no. Mientras tú tengas todos los componentes o todos los aspectos que necesitamos desarrollar en la sesión, obviamente tu sesión estará bien. ¿Sí? Entonces, la propuesta de actividad de aprendizaje es la que tú debes de llevar ese día que vas a hacer tu sesión. ¿Ya? Ay, esta no está completa, ojo. Acá le falta todo lo que vendría a ser la parte general de toda tu edad, pero acá estamos poniendo solo lo que necesitamos para ese día. Por eso dice propuesta. ¿Ya? Propuesta de actividad de aprendizaje. Sí tengo que colocar el título general del EDA. ¿Qué hace el EDA? La experiencia de aprendizaje, que puede ser un proyecto, una unidad de aprendizaje, no sé, pero el título general de todos esos 15 días o 20 días, ese es el título que vas a colocar aquí, ¿sí? Por ejemplo, nos organizamos para implementar los sectores del aula, ¿sí? Entonces ya estás desarrollando todo una serie de actividades para ello, ¿no? En situación significativa, vas a redactar todo lo que hace un momento lo leíamos, que es hacia dónde quieres llegar, qué cosa observaste en el niño, de dónde partiste y qué va a hacer. Todo, que lo vamos a ver ahorita. Luego colocarás en la parte blanca que está aquí, la actividad de aprendizaje. ¿Cuál es la actividad de aprendizaje? La actividad de ese día. ¿Qué vas a hacer ese día específico con tus niños? Le pondrás un título a ese día, que es la sesión, y lo colocas. Esa sesión tiene un área, tiene una competencia, tiene capacidades, tiene un estándar, que todo eso se saca del currículum, y un criterio, que es con el que tú vas a evaluar. ¿Qué producciones me van a ayudar a elaborar ese criterio? Y los recursos y materiales para mi sesión. Y luego ya planificaré mi actividad, en donde pondré el inicio, desarrollo y cierre redactado, no todo lo que voy a ir desarrollando en mi sesión. ¿Sí? Este es el esquema. El propósito va en inicio. El propósito es la competencia. Acuérdate, la competencia, entre paréntesis, propósito, si quieres ponerle, ¿no? Pero ese es el propósito, ¿sí? Entonces, a partir de mañana sí les voy a pedir, por favor, que cada día tengan a la mano un cuadrito en blanco para poder ir haciendo ejemplos, redactando, ¿no? En cada una de las áreas, ¿ya? Este cuadrito. Entonces se les va a pasar el PPT para ello. ¿Ven? Acá vemos un ejemplo. ¿Sí? Acá vemos un ejemplo. Ahí vemos el título, la fecha, ¿no? Y la situación significativa. ¿Por qué lo he puesto por colores? Porque cuando tú planteas tu situación significativa tienes que tener tres cosas importantes ahí. Uno, el contexto de dónde partió, que puede ser una problemática, características, interés de los niños, no sé, que es la parte celeste que vemos acá. Dos, que es el reto que estás planteando, ¿sí? El reto que tú has planteado, el desafío que le vas a plantear a los chicos, ¿no? Y el tercero, que viene a ser el ¿qué estás trabajando? Tu propósito. Todo el propósito está planteado en morado, ¿sí? Entonces, los niños del aula verde de 5 años, por ponerte un color, ¿no? Gustan de observar y contemplar las plantas de la escuela en todo momento. En algunas oportunidades juegan con ellas y hay niños que mencionan que no se debe jugar con ellas. En el aula conversan que al hacer el recorrido para llegar al jardín, observan basura en el piso y en los arbolitos que están afuera del jardín, afectando el entorno en el que convivimos. También comentan que al costado del jardín existe un grifo abandonado, ¿no? En el que las personas arrojan desperdicios y basura, lo que hace que los arbolitos y las plantas del jardín no puedan respirar bien. Los niños también comentan que han observado a algunas personas arrojando desperdicios en los árboles y en el grifo abandonado que colinda con el colegio, lo que ocasiona suciedad, mal olor y proliferación de moscas. Todo eso que acabo de leer, la parte celeste, ¿a qué nos lleva?
¿A una visualización de qué? De los niños. Contexto. Del contexto, de la problemática de los niños. Hay un problema. La problemática de los niños. ¿Qué cosa está pasando? Entonces, yo, profesora, he observado todo eso y por ende voy a plantear, obviamente, una actividad, ¿no? Una era. Bien, pasamos a la parte roja. Dice, frente a ello, es decir, frente al problema celeste, nos planteamos preguntas como, ¿qué necesita una planta para vivir? ¿Cómo podemos cuidarlas? ¿Para qué nos sirven? ¿En qué las podemos utilizar? ¿Qué podríamos hacer para que las personas tomen conciencia que sus malas acciones dañan el medio ambiente? Para que las corrijan evitando arrojar desperdicios en la calle, en las plantas y en lugares abandonados. Y para estas vacaciones, porque esto era justo antes de, ¿no? Le elaboraron antes de comenzar este inicio, ¿no? Y para estas vacaciones se acordó con ellos que cada uno va a elegir una planta que va a cuidar y va a averiguar sobre ello. O sea, dejaron un trabajito en julio. Entonces, ahí estamos viendo que está el problema. Ya se planteó las preguntas. Y ya estamos planteando cuáles van a ser mis retos. ¿Sí? Entonces, hay una situación conflictiva en esa parte. Vamos a la morada. En esta experiencia de aprendizaje se enfrentarán a los desafíos de investigar sobre los cuidados y necesidades de las plantas y qué beneficios nos brindan, cómo afectan estas inadecuadas acciones en el medio ambiente, propondrán soluciones que promuevan cambios en el comportamiento de las personas para el bien común, lo que favorecerá el cuidado del entorno donde vivimos, mejorando el medio ambiente de la comunidad. Los niños producirán textos escribiendo de acuerdo a su nivel de escritura para compartir sus investigaciones y propuestas de acciones para el cuidado y protección del medio ambiente, así como también asumirán responsabilidades para el cuidado de las plantas, ya que ellas mejoran nuestro medio ambiente. Si leo esta parte morada, donde estamos planteando ya los propósitos a trabajar durante estas 2 semanas, porque esta era una era de 2 semanas, rápidamente, ¿qué competencias podría yo identificar ahí? Ciencia y ambiente. ¿El medio ambiente? Ciencia y tecnología. Ya, ciencia y tecnología, Comunicación. perfecta, que es indagación, bien. Comunicación, ¿cuál de comunicación? Comunicación. ¿Cuál? Bien. Se comunica oralmente. Comunica en su lengua Se comunica. materna. Niños producirán No está, se Van a comunica. escribir de acuerdo a su nivel de escritura. No, comunicación. Ya, Escribe, ¿pero la qué vendría a ser competencia mi de competencia? escribe. personal social. Competencia escribe, perfecto. Ya, Producción de ¿cuál textos. otra? Falta un área. Producción de Personal Esta social. ciencia ya está como personal social, Personal. porque habla de responsabilidades, ¿sí? Y habla del bien común, ¿sí? Entonces, vemos cómo todo eso tiene que estar ahí. Tengo que visualizar rápidamente, o sea, quien lee esto dice, ah, esta profesora va a trabajar esto, esto y esto. Entonces, ahí yo te pregunto, profesora, ¿qué propósito va a trabajar? Ah, mi propósito de día va a ser escritura. Entonces, perfecto, me estoy yendo a una de las tantas que está ahí, ¿sí? Vemos acá que la profesora, ¿no? Esta profesora del aula verde, ¿no? Sacó sus competencias, sus capacidades, planteó, ¿no? Su estándar y sus criterios de evaluación y el enfoque con el que va a trabajar. Como obviamente está trabajando lo que es el cuidado y conservación de la naturaleza, estamos hablando de un enfoque ambiental. Esto no lo leemos porque ya sabemos que es parte de, pero es lo que ustedes habían mencionado, ¿no? Entonces, ¿qué ideas fuerza tengo? Ay, un ratito que se me movió todo. Ok. ¿Qué ideas fuerzas tengo? Primero, se desarrollan experiencias de aprendizaje utilizando momentos presenciales y a distancia, bueno, esto es cuando los trabajábamos también a distancia, ¿no? Así como diversos espacios. Es decir, puedes trabajar en tu aula, puedes hacer una transferencia del aprendizaje, porque ojo, no solamente cuando hablamos de distancia significa cuando trabajábamos de manera híbrida. Hoy en día, esta pandemia también hay que aprender de ella, nos ha enseñado a trabajar a distancia con los estudiantes. La transferencia es importante. Acuérdate que todos los aprendizajes son aplicados a la vida. Y si el estudiante tiene que aplicarlo a la vida, pues hay una extensión, que no es una tarea. No es que, cuadernito, tareitas. No. Transferencia significa llevar el aprendizaje afuera. ¿Sí? Todos los momentos tienen que ser aprovechados para el proceso de mediación y retroalimentación. ¿No?
todos estos momentos deben de darse de manera individual y grupal. Ojo, eso es importante, individual y grupal. Por eso les digo, van a tener solo 5 niños, vas a poder enriquecer a cada uno de ellos y vas a poder trabajar mediación con cada uno de ellos. ¿Ya? Existen algunas formas, ¿no? De trabajo que se pueden realizar tanto en casa, porque hoy en día el ministerio apunta mucho al trabajo con la familia. ¿Ya? Entonces, siempre cuando ustedes hagan la transferencia, vean cómo se aplica este aprendizaje a la vida y de qué manera la familia también interviene. Y las actividades deben de estar pensadas siempre dentro del enfoque, dado por competencias, ejecutadas de una manera real. La autonomía es básica, eso es importante, para que el niño tome sus propias decisiones. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está el esquema? Acá. Volviendo a este esquema de aprendizaje, entonces, con esto hemos dado todos los lineamientos generales de lo que vendría a ser la planificación. Hay bastante material por ver. Realmente, el tema de las orientaciones de planificación es como un recordar. Vamos a recordar lo que está lanzando la propuesta Ministerio de Planificación, pero hay mucho por leer. Investiguen, por favor. Pero es importante y básico este esquema. Entonces, cuando hagamos este esquema, ¿qué tengo que ver? Tengo que unir este esquema, relacionarlo ¿con qué? Con mis rúbricas de desempeño. Ustedes ya saben que las van a evaluar ¿en cuántas rúbricas? 5. En 5 rúbricas. Si antes eran 6, ahora son 5. Perfecto. Tienen que analizar y conocer cada una de esas rúbricas y siempre apuntar al 4. ¿Qué quiere decir? Que siempre apuntar a lo máximo. ¿Sí? Entonces, cuando haga mi sesión y redacte mi sesión, tiene que cumplir con sus características, tengo que apuntar a la primera rúbrica que dice ¿qué cosa? ¿A qué apunta la primera rúbrica? El niño Involucrar a todos los niños. Involucrar a todos los niños. Entonces, cuando hablo de involucrar a todos los niños, ¿no? Uy, mencioné el eco por ahí. Cuando hablo de involucrar a todos los niños, tengo que ver que todos estén prestándome atención. Pero no lo voy a lograr con, ¿ya? ¿Atiende? No, sino tengo que ser tan dinámica, ¿no? Mi tono de voz tiene que ser tan modulado que todos estén así, mirándome. Y quieran saber qué más, y qué más, y qué más. Porque eres la nueva, eres la profesora nueva que está llegando. A ver, ¿qué me traes? Y acuérdate que hoy en día los niños son retadores y desafiantes. Entonces, tienes que estar preparada para eso, ¿no? A los niños que obviamente, ¿qué cosas están esperando? ¿Cuáles son sus expectativas? Entonces, tengo que relacionarla con, ¿de qué manera voy a involucrar a todos cuando desarrolle mi actividad? ¿Cómo voy a involucrar a todos? Porque no es a 1 o 2, no, es a todos, son 5 nada más. ¿Cómo voy a presentar el propósito? ¿Cómo lo voy a situar a lo que es el aprendizaje de la vida? ¿Sí? ¿Y cómo voy a mantener esa atención? Porque acuérdate que la atención de los chicos es dispersa. Los niños hoy ya tienen, están mirando y de repente voló la mosca y volteó. De repente pasó o se escuchó un sonido y ¡bum! Volteó. Entonces, tengo que seguir manteniendo la expectativa en mi sesión. ¿Sí? Cuando redacte también aquí, tengo que irme y apuntar a la segunda rúbrica. ¿Cuál es la segunda rúbrica? Un momento, razonamiento crítico. Creatividad. Razonamiento y Razonamiento, creatividad y pensamiento crítico. Así es. ¿Qué cosa va a determinar ello? Tengo que plantear preguntas donde el niño tenga conflicto cognitivo. Tengo que plantear preguntas que le permitan al niño un andamiaje de posibilidades en su cabecita. Tengo que plantearle a cantidad de estrategias para que el niño tenga múltiples opciones de respuesta. Entonces, cuando yo hago mis preguntas, tienen que ser preguntas abiertas, preguntas que le permitan al niño criticar, opinar, no solo quedarme en lo literal. Entonces, eso también es importante, ¿sí? Cuando voy redactando, tengo que ir pensando, mi niño tiene que razonar, pero ¿cómo logro ese razonamiento? La mediación. ¿Cómo hago mi mediación en cada momento? En el inicio, en el desarrollo, en el cierre. ¿Cómo la voy a hacer? ¿Con qué pregunta? ¿Con qué actividad? Ahora, no solamente pregunta, porque basta con que yo ponga un objeto a la actividad que el niño está haciendo, le pongo un objeto adicional
que le va a complicar la situación al niño de lo que está produciendo y obviamente va a decir, uy, no, ¿y ahora cómo hago? Ya, le da solución al problema. No le digas qué hacer en todo momento. Cuando redactes tu actividad, no pongas todo pan comido de cómo le vas a hacer la actividad, porque si no, al niño le estás dando ya las alternativas. Él tiene que plantear sus alternativas. Él tiene que decirte, sí, vamos a hacer esto. Él va a plantear las estrategias. Ahí también se está viendo el razonamiento. Él tiene que elegir el material. A ver, contamos con esto, esto y esto. ¿Con qué lo hacemos? Ah, vamos a hacerlo con témpera, vamos a hacerlo con plumones, vamos. Que el niño también elija. Entonces, ahí también está razonando. ¿Sí? Y plantéale casuísticas, porque también puedes plantear casuísticas en el aula de los chicos y decirles, ¿no? ¿Qué pasaría si, las famosas preguntas, ¿no? ¿Qué pasaría si, qué hubiera pasado si hacíamos tal cosa? ¿Cómo creen que podría? O sea, esas palabritas claves son las que te van a ayudar. Como les digo, ya vamos a verlo en cada área, ¿sí? Luego pasamos a la tercera rúbrica. ¿Cuál es la tercera rúbrica? Retroalimentación. Tiene que ver con la retroalimentación, que no es lo mismo que la mediación, ¿ah? Ojo, no es lo mismo que la mediación. Evalúa el progreso de los aprendizajes. Evalúas con, obviamente, donde retroalimentas. Evalúas el progreso. Entonces, en toda tu sesión, hay momentos para que tú puedas registrar, evaluar de qué manera estás observando, estás yendo sitio por sitio, haciendo preguntas que te permiten recoger información. Ese registro de observación que desarrollas en tu ficha o cuaderno de campo, ¿lo estás haciendo de qué manera? Apuntando el criterio, no apunta el criterio, entonces todo eso también tiene que ver, ¿sí? Y bueno, la 4 y la 5 tienen que ver obviamente con la parte más de conductual, ¿no? Siempre ver la modulación de tu voz, siempre ver las palabras que vas a utilizar, el respeto por los chicos. Acuérdense que los niños son nuestra razón de ser. Si no hay niño, no hay profesora inicial. Entonces, hay que respetarlos por lo que son. Personas, pensantes, personas que tienen obviamente capacidades que tienen que desarrollar. Entonces, acá se tiene que evidenciar eso. El respeto por el niño, el respeto por su característica, el respeto por su edad. ¿Sí? Todo eso se tiene que ver ahí. ¿Sí? Y la última que tiene que ver con la autorregulación, ¿cierto? Entonces, son 5 chicas. Con 5 niños no puede haber distractores, con 5 niños no puede haber interrupciones, con 5 niños no puede haber, no podemos salirnos de esa autorregulación. Sí, yo sé que hay casos y casos, porque me han contado, no es que, ay profesora, lo que pasa es que a mí me pusieron a 5 niños que son tremendos, tremendos, y todos se peleaban y todos... Entonces, sí, el niño puede ser tremendo, pero hay que manejar las normas de convivencia, que cuando los saludas, tú los puedes felicitar porque sabes que ellos conocen las normas de convivencia. Entonces, ahí en el momento en que los saludas, ¿por qué? Porque tú ya, imagínate que has estado anteriormente con ellos o han venido de un aula, porque no son niños de su casa, a los que te van a poner son niños que han pasado por un aula. Entonces, ese niño, sea de 3, de 4, de 5, ya manejó normas de convivencia. Entonces, tú felicítalos porque conocen las normas de convivencia y las recuerdas. Y en ese momento, obviamente, trabajas de la mejor manera que puedas. Y cuando pase alguna situación, a ver, recordamos cuál era esta norma de convivencia y la recordarán con los demás. Y siempre va a haber uno que va a ser el protagonista, que te va a decir, la norma tal, ¿no? Entonces, tratar de ver de qué manera lo voy a autorregular. Dime. Esas normas también son acuerdos, ¿no? ¿En qué momento hago esos acuerdos o normas con los niños? En cualquier momento. Yo te lo sugiero que comiences cuando los saludas a los niños, porque hay unos minutos previos a tu sesión donde tú llegas y le dices, hola, mi nombre es Karina, no, yo voy a trabajar con ustedes, estoy muy contenta de venir a trabajar con ustedes porque me han dicho que son un grupo maravilloso, son un grupo que les gusta participar. ¿Les gusta participar? Sí, te van a decir. Ah, y ustedes también los voy a felicitar porque sé y estoy segura de que han visto los acuerdos de aula, las normas de convivencia, porque tú no sabes con qué nombre lo ha puesto la profesora. Puede ser que le digan normas de convivencia como puede ser acuerdos del aula, ¿sí? Entonces, menciónale los dos. ¿Se acuerdan cuáles eran? Sí, levantar la mano para hablar. Ah, muy bien. Uy, estos niños son tromi. Siempre motivándolos a que son lo máximo, ¿no? Entonces vas a ver cómo los vas a ganar, te los vas a comprar, los vas a tener ahí a los niños que quieran trabajar contigo, ¿sí? Entonces, la modulación, las palabras con las que
le hables, la entonación con la que les pones, tu gesticulación. Si tú vas a entrar nerviosa, con las manitos que ya estás así, que no sabes, que te agarras el cabello, uy, el niño va a decir, uy, no, a esta profesora, no, ya, yo ya veo qué hago. Yo soy el protagonista. Hay niños así, que te están midiendo en función a lo que ven. Entonces tú tranquila, segura, disfruta de tu sesión de clase. Eso es lo que yo te puedo recomendar, que disfrutes de tu sesión. Si tú la tienes bien planteada, si tú sabes que estás segura de lo que vas a hacer, puede pasar que en el momento te olvides de algo, sí. Puede pasar que en el momento te olvides de una pregunta, sí. Le pasa a las profesoras que tienen 20, 30 años de nombradas. Así que no vas a ser ni la primera ni la última que no haga su sesión al pie de la letra como está en el papel. Sí, ensáyala, pero hay apoyos. Por ejemplo, uy, ¿sabe qué, profesora Karina? No sé cómo voy a hacer para memorizarme mis preguntas. Estrategias. Miren, a ver, chicos, yo tengo por aquí mi sobre de las preguntas preguntonas. Y sacas tu sobrecito. A ver, primera pregunta, ¿qué dirá? Y lees la pregunta. Ya no te la tienes que memorizar. Acuérdate que inicial somos creativas. Entonces tenemos ese bagaje múltiple de opciones de poder hasta simplemente decir que las preguntas están pegadas en un periódico. Y sacas tu hoja de periódico y le dices, porque en el periódico han publicado las preguntas de hoy día. ¡Ah! Te dice el niño, que te la cree. Hay que jugar con su imaginación. Vas a hacer cómo vas a hacer mucho más fluida tu clase. No todo puede estar escrito en un papel. No estés con tu sesión a la mano y, ay, a ver, ¿qué más sigue? ¿Qué más sigue? No, no demuestres que estés nerviosa. Por más que lo estés, no lo demuestres. Vas a practicar con tus sesiones que vamos a elaborar a partir de mañana. Cada sesión de cada día, por lo menos nos iremos con una sesión de cada día. Ojalá que les sirva a alguna que le den esa competencia, pero por lo menos tendremos algunas situaciones que planteadas como ejemplos, ¿no? Y siempre nos vamos a ir apuntando a la edad más complicada que 5 años, porque ya de ahí tú vas a poder dosificar para 4 años o para 3 años, ¿no? Entonces vamos a ir con las preguntas para 5, el cuáles podrían ser esas preguntas retadoras, esas preguntas desafiantes, cuáles podrían ser esas actividades que van a apuntar hacia ello, ¿sí? Lanzamos, nos quedan solo menos de 10 minutos, por favor, para lo que son preguntas. A ver, chicas, preguntas. Maestra, una consultita. Yo he escuchado, ¿no?, a colegas que anteriormente ya pasaron, ¿no?, esta etapa, donde podían pegarnos su sesión al lado de la pizarra para no olvidarse los procesos. ¿Eso sería posible, maestra? A ver, yo he sido comité de evaluación en alguna oportunidad, ¿no? Vamos a salir de aquí para poder conversar. Yo he sido también comité y definitivamente, a ver, tú te pones en el lugar del comité. Nadie te va a decir que no, de que lo puedes hacer, nadie te va a decir, profesora, saque ese papel. Nadie te va a decir, profesora, no lo ponga. No, no te van a decir, pero todos lo están observando, ¿no? Entonces, una profesora que se presenta una evaluación de desempeño, es decir, desarrollo de tu sesión, si tú colocas tu papel, ¿qué demuestras? No sé. Inseguridad. No sabes, Inseguridad. No has aprendido la sesión. Como que no estás segura, ¿no? No estás segura de lo que vas a hacer. O sea, básicamente es eso, De la ¿no? planificación. Y ten por seguro que aunque la tengas pegada, no la vas a ver. Porque en ese momento que estás con los niños, tú estás con todo, que salvo que estés con un papelote, ¿no? Si fuera un papelote tal vez lo veas. Pero de ahí a que tu hojita impresa la pegues ahí, no la vas a ver. No se va a ver. Porque estás centrada en hacer la actividad, en el material, en la conversación con el niño, en la pregunta que le vas a lanzar, en que si la pregunta te la respondió, en registrar lo que está hablando, no la vas a ver. Entonces, ¿para qué colocarla para denotar que no conoces? Pero sí puedes tener algunas cosas, como les decía, las preguntitas en mi sobre de preguntas preguntonas, o a lo mejor en un papelote ya lista mis preguntas que voy a realizar, ¿no? Los tengo, pero organizadas, ¿no? No vaya a ser que ahora tengas 50 papelotes y no sabes cuál es el 1, cuál es el 2, y al final estás sacando todo, ¿no? Entonces, hay que ser bien organizadas y bien esquemáticas. Miss, buenas tardes. Disculpe que la Dime. interrumpa.
Mire, en mi región, donde yo estoy, la verdad no nos van a dar el tema. Ya nos dijo la especialista que no nos van a dar el tema. Y yo le estaba escribiendo y justo se me fue mi internet y estoy ahorita por mi celular porque mi computadora no vale el audio. Yo he escogido un tema que es, leemos un cuento que es El viaje a la luna. Ya, ese ya estoy haciendo mis imágenes grandes y justo que estaba la verdad en duda que, como usted dice, no lo logramos aprender las preguntas porque en las preguntas retadoras como que ahí un poco estoy fallando. Yo quería, por favor, Miss, que me oriente, o sea, las preguntas retadoras. Vamos a formular preguntas. Vamos Sí. a formular preguntas y acuérdense que cuando ya, algunos ejemplos de preguntas, pero tampoco no es que vamos a armar todo, no es que vamos a hacerle la sesión a todas, imagínense, No, acá no, ahorita tenemos Sí. 235 personas, no vamos a hacer 235 sesiones definitivamente, Sí, Miss, ¿no? Pero por lo menos entendemos. orientaremos alguna, Sí. la formulación de las preguntas como ejemplos, ¿no? Y lo que sí, a varias me preguntan si pueden llevar sus preguntas, sí, pero Sí, no, sí, es Miss, a que, eso no iba. es que las tengan así, sino que puedes tener un apoyo. Sí, Como te Miss, digo, a a mí me eso- pareció Miss. formidable esa opción del sobre de las preguntas preguntonas. Es como la caja sorpresa, ¿no? Pero eso sí, las tienes que tener ordenaditas, ¿no? Entonces es importante el poder tener, sí, una ayuda, porque no vamos a tener todo en la cabeza, ¿no? Pero hay que Muy buscar bien, la Miss. manera creativa, Entonces, ¿sí? claro, ahí podría ser un sobre, ¿no? Un sobre decorado, ya, bueno, cada uno la imaginación de uno. Entonces, cuando yo voy a hacer supongamos en la problematización que también pienso y sé que se va a hacer preguntas, entonces saco, ¿no? Claro, por Ya, ejemplo, luego y separar. tenlo por códigos, ¿no? Por ejemplo, el sobre verde es para el primer momento, el sobre amarillo es para el último, la parte final, una cosa así, para que no te equivoques, ¿no? Si no, Muy bien, imagínate, Miss, todos los sobres son gracias. iguales y no sabes Ya, cuáles ya, son las Miss. preguntas. Muchísimas gracias. Ok, vamos viendo algunas preguntas también de aquí Miss. del... Sí, Dime, una dime. una pregunta. En el caso, por ejemplo, que voy a hacer la clase, la sesión, igual empiezo, lo siento en asamblea a los chicos, inicio mi motivación, las actividades permanentes también, o sea, canto con ellos, rezo, o No. directo a la actividad de aprendizaje. Por eso digo, solamente es una pequeña presentación que te durará pues Ya. 2-3 minutos, en donde te presentas, los motivas, los captas y automáticamente empiezas con la motivación de tu sesión. Ya Y- no hay ya. actividades permanentes ni nada de eso. Son Nada de 45 a actividades 60 permanentes. minutos. Exacto, Entonces no porque puedes ellos... hacerlo. Ujú. Y en el caso de las normas de convivencia también lo incluyo al inicio. Las chicos, recuerdas recordar. como que las recuerdas en cualquier Ya. momento, pero también las puedes recordar cuando te presentas felicitando, los que ya las saben, ¿no? Una cosa Ajá. así. Muy natural. Ah, Todo tiene que ser súper natural. Bien, muchas gracias, Miss. Bien, acá hay una pregunta, bueno, dicen, bueno, hay una sesión, ahí sí, si vamos a entrar a sesiones específicas, imagínense, como les digo, tendríamos que hacer las 235, ¿no? Para que nadie se quede sin su sesión, y eso es imposible. Y disculpe, una consulta. Con respecto a al planteamiento que usted nos ha mostrado, ¿no? Su propuesta, nosotros sí o sí tenemos que colocar la situación significativa y esa actividad que nosotras vamos a desarrollar con el asesoramiento de usted, ¿no? En forma global, la vamos a poner inmersa, ¿no es cierto? La o vamos actividad... a desarrollar toda la EDA con... No. Solamente es la sesión del día, pero esa sesión del día, como les digo, forma parte de toda una planificación. Claro, Entonces, por lo menos tiene que tener la situación de aprendizaje para saber de dónde parte, cuál fue el interés de los niños, ¿no? Y el título general, nada más. O sea, de toda la planificación, solamente el título y la situación significativa que explica el qué, el cómo y el por qué, nada más. Ya, y en el Y momento después ya que- viene tu sesión Claro. del día, tu título, tu competencia que vas a desarrollar, tus capacidades que vas a movilizar, tus materiales, tus producciones, tu criterio que vas a evaluar ese día y tu sesión con inicio, desarrollo y cierre. Nada más. Y ese día en mi presentación con los chicos yo le hago como una sinapsis de lo que supuestamente estamos trabajando y continuamos con esta actividad. Como para contextualizarlo, claro, para que el niño no diga de qué estoy hablando, ¿no? Porque hay que tener Maestra, cuidado, hay que tener... Maestra, claro. una pregunta. Antes Maestra, de una tu pregunta, perdón, antes de tu pregunta, hay que tener cuidado, respondiendo a lo anterior, hay que tener bien cuidado con las preguntas cuando se le hacen a los niños o la conversación que se le hace a los chicos, porque a veces las profesoras cuando están en sesión, que nunca lo han visto al niño, le dicen, porque se acuerdan que ayer hablamos de, que el niño te dice, pero si ayer no te vi, ¿no?
Entonces hay que tener también cuidado con las palabras que se utilizan o las preguntas que se formulan. Ahora sí, tu pregunta, por favor. Maestra, solo quería preguntarte si las sesiones o el tema nos va a dar UGEL o es que nosotros podemos hacer desde ahora y llevarnos nuestra sesión. No, Yo depende he del comité. escuchado Depende del 3 comité. días. Por ejemplo, hay ahorita ya. unas regiones que nos están diciendo que y les han dicho que ustedes decidan, pero hay otros que sí te dan la competencia. O sea, va a depender de tu comité de evaluación. Ya, y la competencia nos da, lo hacemos nosotros de acuerdo a la Por lo general competencia. les dan una competencia, por lo general, pero puede ser que en el momento, como a su compañera que hace un momento intervino, les digan, no, ustedes decidan. Maestra, buenas tardes. Maestra Karina, por cuestión de orden, hasta la 1:55, por favor, porque tenemos... Sí, no se preocupe. Zoom. Sí, Ajá. sí, profesor Giancarlo, no se preocupe. Sí, estoy midiendo el tiempo. Maestra, dos preguntas disculpe. más y ya estamos terminando. Dime. Maestra, en una sesión de clase se puede haber participación de terceras personas. En una Por ejemplo, sesión, las danzas, claro, por ejemplo, las danzas de mi Perú, ¿no? Y que entren de repente 3 personas vestidas de selva, sierra y costa. ¿Puede haber participación de otras personas? ya, recuerda que ya no trabajamos con temáticas. Es decir, ya no existe la sesión de las danzas del Perú. Ya, bueno, supongo ya, pero sí puede haber participación de otras personas. Lo que pasa es que al ser, ya no existir esas temáticas, ya no habrían terceras personas. Buenas tardes, Miss Karina. Perdón, sí, antes, Miriam, un ratito, la última pregunta, acá dice, ¿cómo tengo que hablarles a los niños si les digo mi corazón, mi amor, mi hijito? No, al niño hay que llamarlo por su nombre. Si no, lleva cartelitos para ponerle a los niños, para que antes de que empieces, le pones un sticker con su nombre. Nada de que mi amorcito, mi corazoncito, mi meloncito, nada. Son niños, son personitas, son personas que piensan. Dime, Listo. Miriam. Miss, Dime, Miriam. a ver, buenas tardes, profesora. Muchísimas gracias por la clase del día de hoy. Mañana estamos iniciando también 5 para las 12 y estamos concluyendo. Mañana continuamos, Miss. Estamos recibiendo, ya tenemos otra clase en estos momentos. Muchísimas gracias, yo me comunico con usted. Muchas gracias, maestra. Gracias, Miriam, gracias, al chicas. WhatsApp. Muchas Perfecto. gracias, maestra. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Van a compartir